La pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Rafael Abelardo Palacios García, a la consejera de Cultura, Política Lingüística y Turismo sobre acciones para evitar la salida de Asturias del epígrafe romano de la fortuna balnearia de Gijón. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Palacios. Como sus señorías conocen, recientemente se produjo un intento por parte de la propiedad de la estela de la fortuna balnearia de proceder a su venta en una casa de subastas de Madrid. Como comprobamos en su momento, este bien arqueológico forma parte del inventario del patrimonio cultural de Asturias. Dado que no se habían seguido los trámites exigidos por la Ley de Patrimonio Cultural del Principado para la salida del mismo de Asturias o para su venta, se procedió por parte de la Dirección General de Cultura y Patrimonio a realizar sendos requerimientos a la propiedad y a la sala de subastas para que se retirara la pieza de la venta y para que se volviese a traer a Asturias. Fruto de ello fue la retirada de la pieza de la subasta que estaba prevista para el pasado 4 de febrero. Sí, queríamos compartir una serie de cuestiones con la consellera para después en la respuesta ver si manejamos los mismos datos y demás y, bueno, a partir de ahí, pues tomarles las medidas necesarias de aquí en el futuro, ¿no?, para evitar que vuelva a pasar lo mismo. Sobre la categoría de protección, queríamos compartir con ustedes. La pieza fue incluida, el ara votiva de la mortera, número 4, en la relación de bienes de la resolución de 23 de diciembre de 2013 de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se incluyen en el inventario de patrimonio cultural de Asturias diferentes bienes arqueológicos del concello de Sisión, que fue publicada en el BOPA de 23 de enero de 2014. El bien era conocido de antiguo a partir de las referencias bibliográficas y fundamentalmente de su inclusión tanto en la Carta Arqueológica de Sisión de 1989 como en la actualización de 2003. Por lo tanto, la pieza goza de protección legal como bien incluido en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, con todas las implicaciones que conlleva. En consecuencia, pensamos que la idea apuntada en alguna ocasión durante este conflicto, que podríamos llamar conflicto, de que una eventual declaración como BIC del bien solucionaría los riesgos de venta, desde nuestro punto de vista carece de fundamento, ¿no? La posibilidad, evidentemente, seguiría abierta. En segundo lugar, sobre la salida de Asturias para la subasta pública, también queremos compartir el artículo 40 de la citada Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural, dedicado al deber de comunicación, establece con claridad en el apartado 1b que los propietarios o poseedores de bienes incluidos en el inventario de patrimonio cultural de Asturias, como y este caso, están obligados a comunicar a la Consellería competente todo proyecto de proceder al traslado fuera de Asturias de bienes muebles con un plazo mínimo de un mes antes de que se produzca. Y, a partir de la información disponible, parece que no se cumplió con esta obligación. La propiedad parece que fundamentó las alegaciones en el hecho de que cuando se incorporó el bien al inventario de patrimonio cultural de Asturias no se notificó, como a su entender establece el artículo 16 de la Ley 1/2001, que afirman obliga a la Administración a notificar la inclusión. La lectura de la ley que hace la propiedad está, desde nuestro punto de vista, cuando menos tergiversada, ¿no? En primer lugar, el artículo 16 resulta de aplicación exclusiva a los BIC, categoría de la que no goza este bien, y es cierto que el artículo 24, que sí se refiere a los bienes incluidos en el inventario, remite para algunos supuestos al 16. En cualquier caso, lo que dice es que en la instrucción del procedimiento se podrá recabar de los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales el examen directo del bien, así como las informaciones que la Administración del Principado de Asturias estime necesarias. En ningún caso establece una obligación, sino una posibilidad. Conviene también recordar, no lo voy a leer, pero en este punto el artículo 45 que regula los derechos de tanteo y retracto sobre estas piezas, ¿no? De la misma forma, resulta obvio, en el caso que nos ocupa, que la propiedad no cumplió con las provisiones legales en lo relativo al deber de comunicación. Sobre el régimen sancionador, el artículo 107 de la Ley 1/2001 establece en el apartado B que el traslado sin la correspondiente comunicación fuera de Asturias de bienes que forman parte del patrimonio cultural de Asturias, siempre que, a requerimiento de la Administración competente, se proceda a su retorno, se tipificará como infracción leve. Cuando no se proceda al retorno, evidentemente será grave, como dice el artículo 108. Por tanto, señora consellera, queremos preguntar si se procedió al oportuno requerimiento, en su caso, para el retorno, y si no se cumplió en tiempo y forma, que desde Podemos Asturias no nos parece, a juzgar por las informaciones que pudimos ver en distintos ámbitos, instamos a que se abra el expediente sancionador.
Evidentemente pensamos que si no se abre el expediente sancionador se produce un evidente agravio comparativo con otros innumerables casos en que por asuntos bastante menos graves y con manifiesta involuntariedad se aplicó las multas. Y por último, sobre el valor y tasación, el precio de salida de 90.000 euros no se basaba, evidentemente, o no se basa en ninguna tasación objetiva de la pieza. Tenelo como referencia para una eventual... Vaya concluyendo, por favor. Sí, ahí voy rápido. Tenelo como referencia para una eventual negociación, paremos que hay un disparate y que el Ayuntamiento de Sisión, al negociar de forma directa, estaba subiendo el precio. No termino. Gracias. Queríamos preguntar, ¿instaron algún expediente sancionador en este tema en concreto? Y disculpe, presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Palacios. Bien, van a disculparme, manejamos datos muy similares, como no podía ser de otra manera, y van a disculparme si repito algunos de los artículos y cosas que el señor Palacios acaba de citar. Debe recordarse que la fortuna balnearia fue incluida en el Inventario de Patrimonio Cultural mediante resolución publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 23 de enero de 2014, bajo la otra denominación con la que es conocida, que es Ara Votiva de la Fuente de la Mortera. En base a esta protección son de aplicación los artículos de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias 40 y 45, relativos respectivamente al deber de comunicación de la salida de Asturias de los bienes muebles inventariados, al menos con un mes de antelación, y a los derechos de tanto y retracto. En consecuencia, resulta obligado que, y cito, toda pretensión de transmisión onerosa de la propiedad de un bien inventariado, sigo citando, deberá ser fehacientemente notificada a la Consejería. Medida que también se hace extensiva a los subastadores, que deberán, cito, notificar igualmente y con suficiente antelación las subastas que afecten a cualquier bien integrante del patrimonio cultural de Asturias. En base al artículo 45 de la ley, la Consejería dispondrá de un plazo de 2 meses para ejercer el derecho de tanteo. Tengo que decir que, con posterioridad a la suspensión de la subasta, a la que al principio me referí, la propiedad de Lara realizó una serie de alegaciones, como usted bien decía, relativas al procedimiento seguido entre los años 2011 y 2014 para la inclusión de la pieza en el Inventario de Patrimonio Cultural de Asturias, siendo las mismas analizadas y desestimadas por la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias en su sesión del 13 de febrero de 2020. Sobre la base de un informe jurídico interno de la Consejería, el Consejo de Patrimonio concluyó que se siguió en todo momento el procedimiento legal de declaración, llegando a publicarse información sobre este proceso de protección hasta en 3 ocasiones en el BOPA, los días 14 de junio del 2011, 4 de junio del 12 y 23 de enero del 14. Se señaló igualmente en el informe aprobado por el Consejo de Patrimonio que, en virtud del artículo 59.6 de la entonces vigente Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, la notificación colectiva en boletines oficiales de los actos administrativos sustituirá a la notificación individual con sus mismos efectos, que era una de las alegaciones de la propiedad. La Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias acordó igualmente en su reunión del 13 de febrero de 2020 reiterar la solicitud a la propiedad de la pieza para que la misma vuelva a Asturias y sea inspeccionada por técnicos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio. Por último, y con vistas a reforzar la protección de esta pieza, el Pleno, y ahora ya es el Pleno, no la Comisión, el Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias acordó en su reunión del 29 de enero de 2020 iniciar los trámites para su declaración como bien de interés cultural, algo que se materializó por la resolución de fecha 31 de enero de 2020 publicada en el BOPA del 24 de febrero. Igualmente, se ha solicitado formalmente al Ministerio de Cultura la declaración de la pieza como inexportable, mediante escrito del Director General de Cultura y Patrimonio con fecha 31 de enero de 2020. Estas son las actuaciones que hemos hecho hasta el momento.